Bienvenido a todo el mundo a Crónicas de un Debray Enunciado. Soy Diego, soy escritor y hoy vamos a hablar de James Bond. ¿Por qué? Primero abro mis minutos porque siempre se me olvida y soy un profesional. Porque me gustan las películas de James Bond, aunque sé que son increíblemente muy problemáticas. Ahí está. Y antes de nada, antes de hablar de James Bond, en general un poco como franquicia ha evolucionado de la época de Sean Connery, a la de Roger Moore, a la de Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig, cómo ha ido evolucionando a lo largo de los tiempos y cómo esa evolución ha cambiado la presentación de James Bond como personaje y al mismo tiempo un poco por qué fue creado James Bond por Ian Fleming, qué quiso decir Ian Fleming con James Bond y pues sí, es una franquicia de películas que me gustan, aunque muchas son muy problemáticas, como Live and Let Live. Este, no voy a hablar mucho de los libros, porque no he leído los libros de James Bond. He oído que se vuelven bastante entretenidos, aunque también tienen muchos problemas con las películas. Pero antes de nada quiero dejar algo muy en claro. James Bond como personaje es no es bueno moralmente, no es un gran personaje, pero no es buena persona. Es algo que es alguien que apela a cierto tipo de masculinidad tóxica, que es un psicópata altamente violento al que le encanta tener conquistas, ya sea sobre los villanos, a los que no solo busca derrotar, sino también humillar con con sus quips y todo eso, sino también con su tratamiento hacia las mujeres. O sea, el tratamiento de las mujeres es, en el mejor de los casos, sumamente abusivo, en donde en la dinámica de poder él siempre está en control. Y en algunos casos, especialmente muy al inicio y en un momento en Skyfall con Daniel Craig, es un violador. Vamos a ser sinceros, James Bond es un asesino contratado por el gobierno y es un violador. Es una persona sumamente desagradable que apela a un tipo de masculinidad muy agresiva y muy violenta, donde es suave y encantador, pero siempre cuando lo analizas un poco más es un personaje que tiene estas corrientes muy negativas. También quiero decir que nada más porque me gustan las películas y me gusta James Bond como personaje, como que se puede hacer un análisis de un personaje de un espía o de una herramienta del gobierno, que es lo que básicamente está postulando Fleming, no es necesariamente que sea una buena persona para ser interesante. Y quiero decir que no condono las actitudes de James Bond. También entiendo que fue una personaje y una obra escrita en los por los 50. O sea, sé que la primera película fue en el 62, pero si no, en el 53 James Bond fue la novela Casino Royale salió en el 53, así que es una época cuyos valores no era, aún así había ciertas cosas que no resonaron bien con muchos críticos y con muchas personas cuando salió. Cabe señalar, también sé que es un personaje sumamente controversial y que no es defendible muchas de las acciones que toma, pero también hay que entender que viene de una época altamente, que no lo estoy justificando, es un personaje y una historia que viene de una época donde pues el sexismo era, la misoginia estaba igual de cabrona, solo que más abierta que hoy en día. Era donde lo que se consideraba como valores buenos eran el patriotismo y el no cejar. Y aún así, el propio Ian Fleming, a lo largo de la trayectoria de los 14 libros que él escribió de James Bond, terminó criticando mucho a James Bond. Y todo eso lo hice porque me gustan las películas, pero entiendo que son problemáticas. Entiendo que son, especialmente las de Roger Moore y las de Roger Moore para atrás, son increíblemente problemáticas.
en Live and Let Die se puede considerar como una película de Black exploitation con asterisco y no ha envejecido bien en muchos aspectos. Pero también eso no le quita que fue la primer franquicia cinematográfica tal cual. Es posiblemente la quinta, sexta más taquillera de la historia y codificó mucho cierto estilo de películas de acción, cierto estilo de películas de espionaje y que James Bond como personaje es icónico, para bien y para mal. Hoy en día, aún el propio Daniel Craig, la versión de Daniel Craig, hoy en día toma un papel más crítico más hacia el personaje de James Bond, lo confronta más con su propia soledad y su propia inhumanidad y irónicamente en No Time to Die cuando el personaje se vuelve más humano es cuando se muere. En esas películas se terminan postulando que James Bond no puede ser humano, simplemente no puede funcionar como un humano normal. Y en eso quiero quedar antes de hablar de la franquicia y del personaje en sí. Que sí es un personaje que se tiene que criticar mucho, que tiene valor que se critique y que digan esto no es bueno. Especialmente hoy en día en la alza de violadores en línea o de traficantes de blanca como Andrew Tate y su hermano Tristan, o como los nazis que se aprovechan de las inseguridades masculinas como Jordan Peterson y todos ellos, Ben Shapiro, todos ellos, utilizan mucho personajes como James Bond para justificar sus actos. Sí, a él le dicen que no, pero él aún así logra conquistar a la mujer. Y utilizan la palabra conquista no como cortejo, sino como él se forzó sobre ella, sino que literalmente la conquistó como pedazo de carne, como pedazo de tierra. Y reitero, eso está mal. Eso es horrible, eso es asquerosamente insultante para la mujer. Pero es un personaje que si se ve desde un punto de vista crítico, puede dar opiniones y puede ser un reflejo muy interesante de la época. Puede ser una crítica a sí mismo que no cae en parodia o en sátira como Archer, como Venture Bros, como muchas series como el propio Austin Powers. Y se puede ver como un caso de esto es una mala persona que termina salvando el mundo. Y quiero hablar de James Bond en ese enfoque de una terrible persona que no quieres que sea tu amigo, que no quieres estar cerca de él, pero al mismo tiempo termina salvando al mundo en más de una sola ocasión. Lo cual vuelve a James Bond un personaje complicado, que ya hemos dicho que es un personaje complejo tanto dentro de la historia como fuera de la historia. Y esto solo es posible por cómo la sociedad ha avanzado y cómo, ahora sí, un punto de vista más feminista. Si ustedes toman de esto de que estoy diciendo, sí, sean como James Bond, están pendejos y necesitan ir a terapia. Y no estoy diciendo que sí, no hay nada mal de James Bond, no. No, hay muchas cosas tanto en producción como en otras cosas que las películas de James Bond hicieron muy mal. Hoy en día la producción de James Bond, o sea, las personas que están involucradas dentro de la historia de James Bond, por su mayor parte o hoy en día, que es el 4 de abril del 2024, no han salido, no han hecho controversias o no han hecho cosas que a mí me hagan decir o a mí me hagan pensar o no me he enterado de ellas que son una mierda de persona. No han cometido un Harvey Weinstein, no han cometido un Dan Schneider de Nickelodeon, nada por el estilo. Así que aquí se puede, sí puedo decir que esta franquicia te puede seguir gustando, puedes ver las versiones modernas sin aplicar muerte al autor porque no le estás dando dinero a alguien tan horrible como la vieja pendeja de Harry Potter. Pero también hay que entender que James Bond es un gran ejemplo de cómo un personaje ha cambiado porque los valores de la sociedad han evolucionado para bien, siempre para mejor. Y es un caso de estudio muy interesante, tanto narrativa como cinematográficamente. Dicho esto, vamos a hablar ahora sí de James Bond como franquicia. James Bond, como dije, salió en el 53, el primer libro. Fueron libros de pulp, es decir, fueron libros que salían ocasionalmente, que no eran grandes obras literarias, que no fueron escritas con la intención de ser grandes obras literarias,
pero que tuvieron suficiente éxito para tener un público cautivo y poderle darle energía, bueno, vida a Ian Fleming, que fue un ex... Ahorita les digo que fue... Ian Fleming. Fue... sí, fue miembro de la División de Inteligencia Naval de británica durante la Segunda Guerra Mundial. Autor, periodista y se me está olvidando algo más. Bueno, no, fueron bastante, tuvo bastante trabajo. La primera película, Doctor No, ahorita fue en el 62, según yo. Es que vamos... Ajá. Sí, fue en el 62 con básicamente el productor Broccoli, que lo único que se dedicó a hacer su vida fue básicamente películas James Bond. Fue 1962, Doctor No, la tercera novela de James Bond fue la que se adaptó con Sean Connery. Fue un éxito rotundo, fue, si ahorita... su... En taquilla, así haciendo el ajuste por inflación, hizo 448 millones de dólares Doctor No. No ha sido la más taquillera de James Bond. La más taquillera hoy en día sigue siendo Skyfall, con un ajuste en el 2025 de 448, y en total hizo $1,000 millones básicamente hizo $1 billón en taquilla Skyfall. Y sí se lo merece porque es una deconstrucción muy brutal a James Bond. Y ahora, ¿cómo se codificó el personaje de James Bond? ¿Por qué fue tan atractivo en la época? Salió cuando Gran Bretaña o el Imperio Británico salió de la Segunda Guerra Mundial, donde ya no eran la superpotencia mundial, ya no eran el perro grande en el patio. Ese puesto ya se los había robado Rusia y ya se lo había robado y ya se lo había ganado Estados Unidos. James Bond fue una manera de mostrar eso, fue el cómo se veía Inglaterra ante el mundo y realmente cómo actuaba. No sé si así fue escrito con esa intención originalmente, pero Ian Fleming, voy a traducirlo aquí, es luego, no, y no sé si lo dijo originalmente y no sé si es una cita verdadera, pero todo lo que busqué para este video este stream, apunta a que sí es algo que dijo Fleming, que es que aquí está. Bond no es un héroe o no es alguien que ha sido escogido para ser admirado o que sea muy agradable. Es un agente del servicio secreto. No es una mala persona, pero no tiene ruthlessness. ¿Cómo coños traduzco ruthlessness? Ruthlessness. Sin piedad. Y es un personaje sin piedad. Y como ya lo dijimos, y extrañamente es que él es su propia prioridad. Es self-indulgent, es ruthless. Es alguien a quien le gusta tener premios, a quien le gusta la pelea, la conquista, la victoria. Fue Fleming, según internet y según todo lo que pude haber investigado, dijo eventualmente que James Bond fue escrito como una respuesta a estos personajes absolutamente moralmente buenos que tenían agua por las venas, como lo diría Fleming, lo cual habla un poco raro de su idea de masculinidad, y que James Bond lo hizo para que fuera como el whisky para esa agua, que sea más difícil de tragar, más difícil de tratar, más difícil de convivir con él. Eso está muy bien que lo haya dicho Fleming. El problema es que como lo escribió, por una parte sí logró de que no es una mala persona, pero también no es buena. James Bond, si lo vemos actualmente, no es buena persona. Simplemente hace cosas buenas porque es al bando al que le gusta jugar.
es el bando al que le da sus juguetes, es el bando al que le permite viajar al mundo. Es por eso digo que es un psicópata. Él no... hasta las películas de Daniel Craig realmente te muestran que James Bond solo se enoja cuando lo afectan personalmente. Y personalmente no cuando matan a las mujeres. Eso sí lo saca un poco de onda, pero él rebota muy rápido por esta separación. Pero es cuando es un ataque sumamente personal hacia él, es cuando realmente se enoja. Pero también tiene momentos con Sean Connery, sobre todo con Roger Moore y los demás que le siguieron, que sí tiene estándares. Creo que lo que hace a James Bond tan appealing cuando está bien escrito, cuando está bien dirigido, cuando está bien actuado, es que a pesar de todos sus defectos, como personaje, aún así tiene estándares. Es decir, aunque sí su tratamiento de las mujeres, cómo trata a las mujeres es completamente disgusting, es algo que ha sido sujeto a muchos estudios, a muchas pláticas, a muchas críticas, y con razón y con alto merecimiento, nunca es tan malo como sus villanos. Siempre tiene un estándar moral que le permite no caer en las bajezas que lo hace, que como Blofeld, que como Doctor No, como como 006, o sea, y estas virtudes para Fleming y algo que han ido cambiando a lo largo de las películas es ama a su país, es muy patriota, y luego lo que te ponen es respeta a quienes trabajan con él. Siempre si alguien está trabajando con él, ya sea M, ya sea Q, ya sea Moneypenny, él los trata bien porque él los considera a su mismo nivel. Esos son valores un poco más moralmente buenos. El patriotismo lo pongo con asterisco porque a veces, aunque James Bond nunca realmente cae en la idea de nacionalismo, lo cual ha sido una palomita para todos los directores que lo han tratado, sí, no es tan bueno como esto de siempre, aunque se burla de Felix Leiter, que es Inglaterra burlándose de la CIA, o Inglaterra queriéndose burlar de la CIA, y nunca lo trata de mal, nunca lo deja mal o siempre procura que Félix también salga bien. Con Q, aunque tengan esta relación en la que se pican, él sabe que los inventos de Q siempre van a funcionar. A Moneypenny creo que es la única mujer en los libros que trata bien y que respeta. Vesper no cuenta porque Vesper muere y es posiblemente la relación más compleja que tiene James Bond y que lo codifica mucho como persona. Y aún con M de que la relación con M es muy interesante porque tiene dejos de daddy issues muy cabrones del lado de James Bond, pero del lado de M siempre ha sido, eres un desgraciado que siempre hace lo que quiere y y me sacas canas verdes, pero no te puedo hacer nada porque eres increíblemente bueno en lo que haces. Entonces, estas cosas generan una relación dinámica, una relación interesante, una relación en donde, repito, el personaje principal no es buena persona, no es un buen personaje, pero es sumamente interesante y creo que ahí es la diferencia que muchos no han logrado capturar o replicar cuando intentan hacer un nuevo James Bond. Lo más cercano que hemos tenido a un nuevo James Bond, y lo uso entre comillas, es John Wick. Son personajes que no son buena gente, son personajes que no te quieres cruzar, pero son personajes sumamente interesantes y cuyos estándares los ponen por encima de los villanos. Son genuinamente un antihéroe, aunque John Wick es... Ambos son antihéroes nominales, es decir, solo son héroes porque sus villanos son peores, pero justamente en este estilo de son un shot de whisky, no un trago de agua, los hacen sumamente interesantes de leer y ver y de criticar. Porque, porque están diseñados para no tener un appeal común. Están diseñados, la alegoría que a mí me gusta usar es, están diseñados para ser como
cazadores, para ser animales que sabes que si te metes con ellos te van a matar sin ningún remordimiento, pero te gusta verlos lejanos y cómo se pelean y cómo hacen esas cosas. Eventualmente voy a tocar el tema de James Bond y las mujeres porque no podemos no tocar eso porque es James Bond. Y lo voy a, sí, desde un lado soy feminista, lo tengo que ver desde ese punto de vista, pero también vamos a ver eso cómo refleja la sociedad en la que fue escrita James Bond y cómo a partir de las películas más modernas, a partir de Casino Royale sobre todo, ese enfoque se le ha dado una luz cada vez más negativa y cómo ha ido ajustándose el personaje. Porque también James Bond como personaje es muy dinámico, se ha vuelto un arquetipo muy dinámico. Es posiblemente el último gran arquetipo de la época de oro del capitalismo, en donde es el superespía seductor que salva al mundo. Es el gran arquetipo que cuando aún después de la posguerra. ¿Y cómo es James Bond como personaje? Siempre nos has presentado como alguien que se viste bien, le gustan las cosas finas y caras de la vida, le gusta... tiene cierta adicción a la complejidad, por eso es bueno apostando, tiene cierta adicción al peligro. Como le dijo Fleming, le gusta la pelea, pero todavía le gusta más el premio. Es alguien que rara vez pierde la cordura, siempre está en la mente, no importa qué tan emocionalmente comprometido esté, siempre está con la mente en fría, siempre tiene los famosos Bond one-liners antes de matar a un enemigo porque no solo le gusta derrotar al enemigo o vencer al enemigo, sino le gusta derrotarlo, le gusta quebrarlo. Y pues es un seductor, pero no es un seductor Casanova, no es un seductor Don Juan, es un seductor que no deja espacio al no. Y vamos a ver eso más adelante en este stream, cómo se refleja. Ahorita quiero sacar con otras cosas antes, porque cuando empecemos a hablar de la relación Bond-mujeres nos vamos a tardar. Creo que va a ser posiblemente de lo que más se tarde el stream. Y Bond fue reflejado para... Bueno, fue creado para reflejar justamente el declive del Imperio Británico después de la Segunda Guerra Mundial. Los británicos se ven como seductores, como los grandes, como que aún son el perro más grande en el patio, siguen creyéndose como los más cool, los mejores, los que siempre tienen la mejor ropa, los que son los que tienen el dinero y eso se refleja en Bond, cuando realmente la sociedad los ve como estos brutos, violentos, agresivos, que cuando las cosas no salen a su manera prefieren matarte que cambiar y que mandan y asesinos. O sea, Inglaterra por un lado terminó muy bien parada después de la Segunda Guerra Mundial porque estuvo del lado de los ganadores, pero como ya no era la gran fuerza mundial, muchas de las excolonias, de las propias colonias, pues como ya no había represalias en contra de ellos, como ya la corona británica no podía castigarlos, pues obviamente empezaron pues a mostrar más su descontento con el Commonwealth, con el gran imperio británico. Y una de las maneras en las que lo hicieron es cómo empezaron a pintar al británico como un snob, como alguien que se cree mucho pero realmente termina borracho, orinado y en las calles. La idea del hooligan, la idea de las pandillas que venían desde la época victoriana, que se creen civilizadores cuando realmente son colonizadores, los grandes estos que se robaban las cosas. La conquista de Bretaña era que quitaban las cosas de los otros e imponían la suya. Y esto quiero darle el beneficio de la duda a Ian Fleming. No le puedo decir nada porque pues ya está muerto. Pero si el estado de Ian Fleming no ha demandado a New Line Cinema por la representación de Bond, es por dos cosas. O porque están de acuerdo con que en tiempos actuales así debería ser visto Bond, o porque literalmente perdieron los derechos del personaje, y no lo creo. Hubieran hecho un gran pleito por eso, y creo que las leyes de copyright aún le pertenecen al estado Fleming, no sé. No he checado eso. Pero Bond terminó, porque así fue escrito, en este lugar muy peculiar en
En la superficie se ve como lo más elegante, lo más se presenta como sofisticado cuando es básicamente una herramienta y es un asesino a sueldo del gobierno. Y esto genera lo que ya dije al inicio, el shot de whisky. Que a mí me diría más shot de Jaeger porque no me gusta el Jaeger solo, pero eso ya son cosas personales. En donde es difícil de tragar, es difícil que esta presentación tan agradable y tan suave y tan suave, como dicen en inglés, tengan estas connotaciones y estas verdades tan oscuras y tan desagradables. Pero es justamente en esta contradicción, en este contrapunto, en este choque entre valores morales, presentaciones y acciones que hace el personaje, que lo vuelven alguien a quien las películas las quieres ver. También lo estoy hablando desde un punto de vista como hombre, y yo sé que yo soy el target de James Bond. Yo sé que es esta fantasía como lo he dicho desde el inicio, esta fantasía masculina de siempre derrotar a tus enemigos y siempre salir bien con el temple y la gran frase, eh, las mujeres lo desean y los hombres desean ser como él, pues también ese es el lado de Bond. Así era Ian Fleming, así era la sociedad en la que creció Ian Fleming. Y pues obviamente esos dejos ponzoñosos y venenosos pues están reflejados en James Bond. Es un producto muy de su época. Y eso es como personaje, como franquicia también fue la primera franquicia del cine, fue realmente la primera franquicia de películas exitosas que tenían los mismos actores película tras película tras película y que luego los cambiaron, pero una vez que los cambiaran eran los mismos tras los mismos tras los mismos hasta que el propio Bond marcaba el cambio. Fue Se volvieron la primer serie pulp de películas en la historia y, y el lenguaje visual dejaron de ser películas de acción y de espías y se volvieron en películas de Bond. Tienen un lenguaje visual muy particular, una banda sonora muy particular, tomas muy que solo pueden quedar en Bond, este, tramas que solo pueden funcionar con James Bond. El propio James Bond tiene cosas icónicas, el trago, el martini, shaken not stirred, este, el Walter PPK como su pistola, el Aston Martin o el BMW cuando estaban en la época más loca, el, el famoso Bond Girl, que terminó siendo como, eres una chica bonda, es una chica Bond, gracias a a Eva Green, James Judy Dench y Daniel Craig es como, ya están intentando hacer a las chicas Bond personajes increíblemente interesantes en su propio mérito. Y al mismo tiempo, cada película o cada James Bond representa visualmente cómo era la época, qué buscaba la época, el cine en esa época. En la época de Sean Connery, pues era reciente, así que muchas cosas se tomaban a la ligera. Era la Guerra Fría, así que Rusia siempre iba a ser el malo. Spectre, Smersh, son rusos básicamente. Una novela se llama De Rusia con Amor. Con Roger Moore empezaron como ya Rusia, ya la Unión Soviética ya estaba cayendo, pues aunque sí había presencia de Spectre, realmente eran cosas más locas, ya estábamos viéndonos más a la ciencia ficción, a lo, al camp de James Bond, Moonraker, Live and Let Live, que creo que es la película más problemática que tiene James Bond, Diamonds Are Forever, todo Octopussy. Es más, ahí hay algo que también tiene James Bond, los nombres del villano de las películas y de las chicas Bond, porque vamos a ser sinceros, los que crecimos con el James Bond de Pierce Brosnan, nos tocó el inicio de los nombres, aunque sean plausibles, de las mujeres. Tenemos a Jinx con Halle Berry, pero también tenemos a Vesper de Casino Royale con Daniel Craig. Tenemos en Skyfall, tenemos a... Bueno, es M realmente. Y tenemos a Madeleine, la que termina siendo la mamá de la hija de James Bond. Pero que no se nos olvide que si ven las películas, había nombres como Pussy Galore, como es que perdón, pero Pussy Galore es...
es el nombre, o sea, Strawberry Fields en Quantum. Ah, en fin, continuamos, no estamos hablando de los nombres de James Bond. Pero es ya parte del lenguaje de James Bond. James Bond es una franquicia que tiene su propio lenguaje. Y me atrevería a decir que actualmente es de las pocas franquicias que aún siguen que tienen un lenguaje propio no imitable. Se me olvidó la palabra en español y no la pude decir. Inimitable. Es un lenguaje propio, es un lenguaje que si lo utilizas solo le puedes estar haciendo referencia a James Bond. El simple hecho de que es un espía, pero en lugar de usar protección utiliza smokings, también es algo. Y todo esto generó esta franquicia sumamente interesante de ver, con películas muy entretenidas, pero con un pero que también han hablado mucho de cómo la propia imagen que ha creado ha sido burlada, ha sido cambiada y lo que se espera de esa imagen. Por ejemplo, en, en las primeras películas de James Bond sí te lo ponen muy frío. La mejor comparación es el James Bond de Sean Connery es un asesino, el de Roger Moore es un amante, el de Pierce Brosnan es un superhéroe y el de Daniel Craig es un peleador. Timothy Dalton no tuvo tantas películas, aunque tiene una buena que otro momento. Realmente no son los mejores James Bond, no son las mejores películas de James Bond. Pero Timothy Dalton es un gran actor, pero no dejó mucha marca sobre el personaje, a mi parecer. Y esto nos lo ponen desde Doctor No, en donde creo que cada conflicto que tiene James Bond lo soluciona a golpes. Es el más agresivo con las mujeres, en donde literalmente las trata como premios. Y donde siempre, por más que le afecten las muertes de las mujeres, siempre está perfecto al otro día. Roger Moore es el que creo que es el que más mujeres ha tenido como James Bond. Es al que más le afectan la muerte de las mujeres. Es el más coqueto con ellas. Es el que menos, en donde es el menos agresivo en ese tipo de conquistas. Pero también es el que las peleas son como más un baile, algo más coreografiado, donde las tramas son cada vez más exageradas. Así que es más Adam West que. Más Batman Adam West que Sean Connery. Pierce Brosnan es donde ya alcanzamos niveles ridículos en la exageración de las historias, donde ya básicamente me acuerdo una que es un satélite que iba a derretir las capas polares y que los planes cada vez se volvían más exagerados y hasta cierto punto idiotas, hasta el punto en donde eran completamente increíbles en el sentido de, no de, wow, qué increíble, sino esta mamada nunca podría funcionar. El único que medio funciona es GoldenEye y es porque la trama no gira alrededor del plan de los malvados, sino en la rivalidad entre Alec y James. También extrañamente es el que empezó a poner en donde puso mucho énfasis en la mujer buena y en la mujer mala con Bond, que es algo que también ha existido desde From Russia with Love, Roger Moore y todo, pero las películas de Pierce Brosnan se esforzaron, o sea, salieron en que ibas a tener a un interés romántico malo y a un interés romántico bueno. Y usualmente hicieron el intento en muchos casos en donde la mujer buena mataba a la mujer mala. Fueron como que los que empezaron a dar ese plano. Y donde esta conquista se trataba más como en el trasfondo hasta cierto punto, aunque sí había escenas muy abiertas, pero era donde James Bond ya actuaba como parodia de sí mismo. Pero se seguía tomando tan en serio que no podía caer en territorio de parodia o sátira. Y luego tenemos a Daniel Craig, en mi humilde opinión, el segundo mejor James Bond, porque Sean Connery es icónico y realmente no se puede tocar a Sean Connery como James Bond, porque es el que hizo a James Bond. Todos los que vinieron después le
siguen las pautas que puso Connery, que en paz descanse, pero Daniel Craig fue el que lo bajó lo hizo humano. Fue el que no era este gran asesino ni nada por el estilo. Es un James Bond que comete muchos errores que, especialmente en el proceso, pero es el que más se adapta, es el que logra conseguir las cosas, es al que más golpean, al que peor tratan en las peleas, y es al que, como nos ponen Casino Royale, como nos ponen por qué los Bond que conocemos antes es así, según Ian Fleming, pues es el que nos ponen de dónde nació este cierre emocional, esta increíble inestabilidad emocional y mental que tiene, cómo toda mujer las ve como conquistas por el propio miedo que tiene a que lo vuelvan a traicionar, cómo él se siente una persona tan no capaz de ser amada que él no puede amar. O sea, lo volvió humano y lo que antes era subtexto en las novelas de Fleming, por lo poco que he investigado, y en pues todos los años que vino trayendo, los 60 años antes de Daniel Craig, de desarrollo y de creación y construcción del personaje de James Bond, todo ese subtexto que había atrás, o estos análisis que le habían hecho de, Bond es mujeriego porque no ve a las mujeres como, las ve como objetos, no como personas, y otros, sí, pero ¿por qué las ve como objetos? O sea, podemos ver que tiene cierto apego complejo de Edipo con esta gracias a Pierce Brosnan, que fue una de las mejores decisiones de personaje que pudo haber tomado Pierce Brosnan como James Bond, que fue esta como relación compleja llena de mommy issues entre la M de Judi Dench y James Bond. Y eso le dio, en ese caso de seguro tiene algo trágico. Los que leyeron el libro, que no era yo, los que sabían de Casino Royale, pues sabían, es que James Bond es así porque en su primera misión como agente doble cero, double O, él se enamora de esta mujer y él iba a dejar la misión él iba a dejar MI6 para vivir felizmente con las ganancias del casino fuera de las del criminal, fuera de la chifra, para vivir con esta mujer que él amó. Y esta mujer lo traiciona, pero esta mujer lo traiciona para salvarle la vida porque sí lo amaba. Así que se vuelve esta cosa hipercompleja emocionalmente dentro de James Bond que no le permite involucrarse de manera sana con las mujeres. Esto no quita y esto no justifica que muchas de las presentaciones de las chicas Bond antes antes de Pierce Brosnan y mucho antes de Daniel Craig son increíblemente sexistas y problemáticas. Repito, no justifico, solo, solo explico el por qué, las razones del por qué se presentan así, y aún así esas explicaciones no aguantan agua, no agarran agua de lo problemáticas que son, porque sí, James Bond con el trato, y no me voy a cansar de decirlo, sé que parezco disco rayado, pero el tratamiento de las películas de James Bond de las mujeres, en su mayor parte, como 90%, es increíblemente problemático. La imagen de James Bond, como la venden y cómo la han tratado el medio, es increíblemente problemático. Pero ahora sí que cuando uno tiene un poquito de pensamiento crítico, aún la propia reina de Inglaterra le gustaban las películas de James Bond. Así que no son películas anti-mujeres. Asterisco, yo diría que yo no sé de estudios feministas, yo no sé de eso como para hablar de eso, pero es algo que se puede decir, me imagino, y no estoy muy seguro, no sé por qué lo dije, continuemos. Y en Daniel Craig, cuando una vez que humanizaron el personaje, lo complejizaron, le empezaron a poner todo eso, el subtexto que se había cargado de toda la franquicia, por fin lo hicieron texto, por fin lo canonizaron dentro de el James Bond cinematográfico. Que la idea de canon con James Bond es muy problemática y ahorita tocamos con eso, especialmente con las películas. Y al final es al James Bond que terminan matando. A muchos no les gustó no les gustó esa decisión de las productoras y del director. A mí en lo personal me gustó que mataran a James Bond, porque una de las teorías muy populares era que James Bond era un nombre clave. Era de que si tú te vuelves el 007, tu nombre clave es James Bond. Tu identidad deja de ser y te vuelves James Bond. Y a Daniel Craig, cuando dijeron que no, él es James Bond porque viene de la familia Bond en Skyfall, Escocia, pues a muchos no les gustó eso,
porque también era bastante divertido y cómodo pensar que, que cronológicamente sí habían pasado esas películas, pero cada James Bond era el nuevo 007, era el nuevo James Bond, la nueva identidad, y era una forma en donde la audiencia lograba hilar como la gran teoría unificadora de James Bond, era eso, de que James Bond era un nombre clave. Así que al matar a James Bond, la persona, en esta como reboot, precuela, secuela de Daniel Craig, básicamente confirman de que sí, eventualmente James Bond ya es un nombre clave. Es un poco también metatextual en donde James Bond es un personaje, no es una persona que exista. Así que no existe alguien llamado James Bond. Es un nombre de un personaje. Pero era una lectura que se le daba extra a la lectura, al personaje. Y Daniel Craig tiene más en común con el de Sean Connery que con los otros. Porque el James Bond de Roger Moore fue el que empezó a meter mucho los gadgets, los juguetes de James Bond. Estas cosas que cada vez fueron cada vez probadas, que eran que eran probadas que no funcionaban, imposibles y fantasía, como el imán en un reloj tan poderoso que podía desviar las balas y aún así no la desvía en la propia película. En, y llegaron a un extremo con Pierce Brosnan, en donde tenían este chicle que si lo combinaba, no era un chicle, era pues sí, la pluma que explotaba como una bomba o... No. Pierce Brosnan era el reloj láser, con un láser lo suficientemente fuerte para cortar cerraduras. Ya me acordé. Que también es imposible. Y Daniel Craig lo regresó a algo más terrenal, en donde sí los juguetes son exagerados, pero al menos son verosímiles. Y ahora sí, vamos a ver un poco de la evolución. O sea, el Sean Con... A James Bond se nos presenta como sí, como esta herramienta, este asesino a sueldo en parte del gobierno. Roger Moore empieza a ser cada vez más heroico. Pierce Brosnan lo vuelve un superhéroe de los 90 infalible. Más. Nunca superhéroe, siempre fue antihéroe. Y Daniel Craig sí lo muestra como este manojo. ¿Cómo decirlo? Esta cosa quebrada en forma de hombre que es muy bueno en lo que hace, pero que está roto a niveles fundamentales, que irónicamente es la lectura que a mí más me gusta de James Bond, de sí, es un espía, es un chingón en lo que hace, pero solo cuando está en ese modo, en el modo James Bond. Cuando te ponen que su casa no tiene nada, que nunca ha invitado a nadie a su casa, que él como persona es increíblemente miserable, se me hace una buena lectura moderna del personaje. Más apegada a lo que esa cita que igual dijo Fleming, igual no, queda mucho mejor. No es una mala persona, pero tampoco no es un héroe. Es un ente increíblemente complicado. Y ahora sí, relación con las mujeres. En Casino Royale nos ponen, y como repito, estoy hablando de las películas porque no he leído los libros, solo he leído sobre, acerca de James Bond como en los libros. En las películas nos dicen, y hay que creer que así es en Casino Royale, que Bond ve a las mujeres como conquista porque él es su manera de distanciarse, de herirse emocionalmente después de lo que Vesper Lind le hizo y que le costó muchos años no solo estar en paz con ella, sino estar en paz consigo mismo con sus sentimientos hacia Vesper. Tan es así que aun cuando tiene una esposa con Madeleine en No Date, no me la última, No Time to Die, no hay tiempo para morir, sigue sin superar a Vesper, la sigue extrañando. Esto es un retcon, es algo que a mí me gusta hacer como retcon de cómo por cómo la sociedad ve eso, que no es un mujeriego por que le gusta ser mujeriego, es un mujeriego porque literalmente es su manera muy tóxica de intentar llevar ese trama y lo único que hace es causarle más dolor, al grado en donde
la escena de seducción de Skyfall antes de que llegue a la isla de Silva es sumamente desagradable y creo que es adrede porque el personaje que nos ponen ahí es una niña que estuvo en el tráfico de humanos sexual desde que era una niña, se lo dice a Bond y Bond aún así va, la seduce y se acuesta con ella. Hay un dejo muy asqueroso, muy no, esto sí es un no. Y me gustaría pensar que Méndez lo puso adrede de Sam Méndez lo puso tan adrede de no es hora de decir que cómo Bond trata a las mujeres está mal. Y no creo que sea como la gran revelación decir que las películas y James Bond tratan a las mujeres muy mal. Tan es así que los grupos como Men's Rights Activists, que son las cosas que menos apoyan a los derechos reales de los hombres, a los incel y todo eso, lo utilizan como excusa de es que James Bond lo hace y, y no está bien, pero no se dan cuenta que no está bien. Sí, no creo que sea como la gran revelación o el hot take de decir James Bond y las películas James Bond no tratan bien a sus personajes femeninos. Pero también eso ha ido modificándose porque el lenguaje de James Bond ya está muy puesto como que para los estudios actuales que son bien pinches cobardes intenten decir algo más que solo esto está mal sobre eso. Pero también es un reflejo de cómo era la sociedad en ese día. Que no se nos olvide, ahorita ahora sí que estamos hablando de una época en donde el libro fue escrito 50 años después de las suffragettes, de que las mujeres tuvieran el derecho al voto en Estados Unidos. Solo 50 años después, sí, solo. Así que obviamente ahí el hombre de esa época, la idea de que la mujer solo se tenía que quedar en casa para ser un objeto de reproducción, pues estaba muy encarnada en muchos valores sociales. Y eso iba a estar reflejado en las películas. Y es asqueroso y es horrible ver cómo o las mujeres o se acuestan con James Bond y luego mueren, o se acuestan con James Bond y desaparecen para la siguiente película. Porque los estudios y el cine no trataban a las mujeres como personas, ni mucho menos a las actrices, sino como personajes, como objetos. Hola May Mendoza. Hola May. Estamos discutiendo, bueno, estamos terminando de discutir James Bond como franquicia y como personaje y cómo ha ido cambiando a lo largo de los años. Y estamos en la parte divertida que es James Bond y las mujeres. Y se nota eso, se nota cómo ese descarte, ese tratar de menos a las personas, pues sí es muy, de las mujeres sí es muy asqueroso en James Bond, especialmente en Connery. Connery creo que es el peor, en las películas de Connery son las peores que hacen esto, sin ser algo que está enmarcado para ser negativo, visto de manera negativa, sino algo como normal porque es el mundo de los espías. Y Roger Moore al menos las coqueteaba, no se forzaba sobre ellas. Aunque sí había aunque sí las mujeres de Bond no le podían decir que no por las circunstancias en las que se encontraban, sí al menos el personaje de Roy, la versión de Roger Moore intentaba coquetear con ellas. Eso no lo hace mejor. Hasta eso hace que James Bond parezca más un incel que un superagente secreto. Con Pierce Brosnan, irónicamente, es cuando las mujeres eran menos importantes en la trama, pero al mismo tiempo aún las trataba mejor la trama. Y ya con Daniel Craig ya había personajes femeninos que eran personajes, eran igual de complejos que James Bond, Vesper Lind. Eh, Tenían su propia línea narrativa, sus propias misiones. La, el personaje de Olga en María, creo, en Quantum of Solace, donde, es más, la chica Bond principal en Skyfall es M, así que hay un pedo
edípico, un complejo de Edipo muy cabrón, ya canonizado con James Bond. Y luego en Spectre y en Skyfall es... No, en Spectre y en No Time to Die ya es la mujer con la que tiene una familia. Y aún así, él mismo es el que se dispara en el pie en esas relaciones. Vemos cómo ha cambiado de que James Bond era un Casanova suave, las mujeres lo desean y los hombres desean ser como él, a... No, James Bond es un pedazo de mierda que que tiene cosas buenas, como le preocupa a su equipo en Daniel Craig, se preocupa, no es tan malo como los villanos, tiene dejos morales, pero es una mierda de persona, increíblemente quebrado, es posiblemente la relación más tóxica que vas a tener en tu vida, y es alguien que se autosabotea de maneras increíblemente destructivas. Y como dije al inicio del stream, eso hace al personaje sumamente interesante. Y es algo que también quiero hablar, que también me permite hablar de esto que anteriormente dije una consecuencia de la falta de educación mediática. Y sí, reitero mucho eso porque es un gran problema en el que nosotros los artistas, escritores, pintores, actores, etcétera, nos tenemos que enfrentar, que es la falta de educación mediática. Y uno de los dos grandes errores es este absolutismo moral ante el creador como ante la creación. Es decir, si el personaje no es completamente bueno, eso tiene que significar a huevo que el escritor dice diciendo, esto es algo en lo que yo creo que se tiene que hacer para ser una buena persona. Y no, no, por favor entiendan, que yo diga a mí me gustan las películas de James Bond, a mí me gusta James Bond como personaje, no estoy diciendo quiero ser James Bond, es se me hace alguien sumamente interesante, un personaje muy interesante de leer, películas a veces muy bien dirigidas, muy bien, con unas tomas hermosísimamente bien cuadradas y bien edificadas, soundtracks impresionantes, con Daniel Craig hay titanes de la actuación haciendo esas películas. Y, pero aún así, sé que no es algo que yo tengo que emular. Es, es algo que ya es algo tan criticado, aún dentro del propio texto, que no es algo emulable, no es algo que tú tengas que decir, a huevo, para ser alguien chingón tengo que ser como James Bond. No, no, por el amor de Dios, nunca crean, hombres, mírenme a los ojos. Nunca crean eso. Háganse un favor para la larga y nunca crean que tienen que ser como James Bond. No le crean al Temach. No le crean al Andrew Tate. No le crean a estos pendejos misógenos. No tienen que ser James Bond para ser chingones. Simplemente sean buena gente. Sean gente decente y sean gente amable. Ugh. Y esto es un reflejo de este absolutismo moral que existe por la falta de educación mediática hacia tanto el escritor como la obra. Una de las memes que he visto en TikTok que más me han gustado es que está esta chica hablando, no sé el nombre de la cuenta y es así de, porque estoy haciendo cosas villanas. Y me vuelto a la audiencia, porque soy un villano y no soy malo, y soy malo, que está diciendo que así es como aparentemente las historias van a tener que ser por como la gente ya consume las cosas. People are made and can't read. Este. Y esto es una herida muy fuerte que, porque no se ha educado a las personas, en este caso las personas al no tener esa educación no demandan más cosas y no tienen un pensamiento crítico que les permite abordar el arte de manera más profunda que solo de manera superficial. También pues le ha causado mucho daño no solo a la audiencia y a la gente, sino a las propias historias. O sea, sí, un buen director, un buen escritor le va a valer madres y va a escribir lo que sea y lo va a hacer bien, pero el personaje de James Bond, que ha sido tan parodiado, tan burlado dentro de sus propias películas, los comentarios de que todo lo que él toca muere son ciertos, el, todas las cosas negativas que se han dicho de Bond dentro de las propias películas y dentro de fuera de las franquicias son muy aplicables y hay gente que piensa que es porque están atacando al personaje y porque no le entienden. Ahí sí es como... mm. Y obviamente esto se ve más reflejado en su trato con las mujeres. Porque
Es triste lo que voy a decir, pero la equidad de género aún falta mucho para que llegue a lo que tiene que ser. Que sí ha habido unos cambios importantísimos y unos pasos sumamente cruciales hacia el lado correcto, sí, pero por el simple hecho de que aún hay violadores y a los que acusan y a los que intentan demonizar los medios son las víctimas, habla mucho de que aún nos falta mucho por qué trabajar para que realmente lleguemos a una equidad. Y me duele y pues, no es bonito, pero es la realidad. Y no hace mucho y me voy a tirar mis flores. Yo en mis historias siempre intento, pues, eso, que siempre intento trabajar sobre eso y cada vez mejor. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de James Bond. Y es impresionante cómo, qué tan complicado, controversial, polémico y complejo tanto dentro como fuera, o sea, complejo y complicado, es James Bond, que se presta a todo este tipo de pláticas. Lo puedes hablar de que es un reflejo de la caída del imperio, de cómo, de la caída de un imperio, especialmente el británico, pero también se puede poner con los americanos. Es también se puede hacer como esta crítica al cómo los servicios de espionaje realmente contratan asesinos en serie para hacer trabajos muy sucios. Que no sé, no soy espía, no puedo hablar de eso en carne propia, es simplemente un comentario que se puede hacer. CIA, por favor, no me maten. Este, también se puede decir cómo estos, cómo el propio James Bond ya se volvió un arquetipo de cómo este tipo de personajes no podrían existir en la vida real porque deberían ser estos desastres en patas. Básicamente, las complejidades del personaje cada vez son mayores y el nuevo James Bond le va a seguir sumando complejidades al personaje, le va a seguir añadiendo. Y creo que eso es lo que más se le puede decir virtuoso al personaje de James Bond dentro de su propia franquicia. Que cada actor que lo ha interpretado le ha añadido cosas al personaje y los actores que le han seguido han utilizado lo que se ha añadido y lo que se ha quedado como punto de partida. Nunca se ha negado una cosa, nunca se ha negado otra. Simplemente se cambian o se modifican, pero la idea detrás de eso sigue. Y eso solo se puede, irónicamente, con un personaje como James Bond, que ya o como el Doctor de Doctor Who, que como ya se espera que X tiempo sea un nuevo actor, espera tú qué le vas a dar al personaje. Y sí, aquí vamos a dejar el stream, porque es de lo que quería hablar, de James Bond, cómo ha ido cambiando y cómo... Pues nada más quería platicar de James Bond, tanto un poco como franquicia como personaje. No he leído los libros, no sé si recomendarlos. Si van a ver las películas, véanlo con el punto de vista de que, again, como disco rayado, James Bond no es buena persona, no es alguien que tienen que emular. Es literalmente la crítica de un propio inglés de así nos presentamos y así realmente somos. Ya no somos la gran potencia del mundo. Y sí, ahí lo voy a dejar. Los veo el lunes a las 5 p.m. para hablar de no sé qué sé yo. Ya los veremos ahí. Ojalá te vea ahí, May. O May, como prefieras. May Mendoza. Y sí, tomen agüita y sean buena gente. Yo soy Diego. Esto fueron Crónicas de un Debray anunciado. Y bye. Un segundo, a ver, un segundo. Ok, ¿qué me quieres preguntar? Aprovecho para tomar un poquito. ¿Hay un material escrito por ti que se puede leer? Sí, hay un libro, yo lo hice como ghostwriter, eso quiere decir que yo ayudé al escritor al escribir la historia. Se llama Blue Bayou por Edgar García. Ahorita te lo mando por aquí. Blue. No lo estoy escribiendo, ahora sí lo estoy escribiendo. Blue Bayou de Edgar García. Y en Kickstarter hay un proyecto que trabajé con una empresa mexicana de juegos de rol que se llama Axon.
Yo escribí historias para ellos, especialmente para su juego The Maze, el laberinto, es de Maze, creo que es Axos Stories, que está en Kickstarter. No sé si salió, honestamente, yo no estuve involucrado en eso. Creo que sí salieron unos números y uno sí está. Muchas gracias. Y ahora sí, mucho corazón y mucho cariño. Y ahora sí, bye. Ojalá te guste Blue Bayou y ojalá logres encontrar que te puedan traer o te puedan dar el maze de. El próximo te lo hace. Muchas. Vale, ya estás. Cuídate. Y ahora sí, chao.